gente experta, ¿no es cierto?, en inteligencia criminal, a gente experta y con experiencia en la lucha contra el narcotráfico, y también nosotros continuar con las tareas que se están haciendo en general, bien, pero que hay que ampliar y profundizarla, que es de la prevención de la drogadicción, porque el consumo es lo que incentiva el narcotráfico. Gracias, Don. Hice una investigación con los alumnos sobre el desgaste dentario, pero como no es cosa mía, acá hay una profesional que te va a explicar, la doctora Clelia Reynoso. Bueno, buenas tardes, aquí estamos, vamos a seguir con nuestros alumnos. Recuerdan que estábamos hablando de los desgastes dentarios de un grupo de alumnos, los cuales nosotros estábamos haciendo hace muchos años una hermosa investigación. Prevalencia. Prevalencia es la distribución de esas bruxofacetas, de todos esos desgastes que nosotros hablábamos, en las diferentes piezas dentarias. Ahí vemos en distintos lugares donde estaban. Y encontramos un resultado. Como nosotros teníamos de ambos sexos, ahí vemos un poco el grupo estudiado, el rango era entre 21 y 28 años, y la edad promedio es más o menos alrededor de 23 años. No se olviden que nosotros compartimos el 5º año de la Facultad de Odontología. Dentro de estos teníamos dos problemas muy grandes, los casados y los solteros, que tenemos muchos alumnos casados en la facultad. Entonces, dentro de los solteros con bruxofaceta, el 70%, claro, casi. Y dentro de los casados, solo el 18%. Se ve que estaban muy bien casados, no sé. Bueno, y dentro de esos grupos también están los que viven con su familia y los que viven solos. Y así tenemos los que viven en familia, teníamos un 28%, los que vivían solo un 31% y otros que eran un 32%. Bueno, la otra parte que vale es la alimentación. Y está la foto que habíamos sacado en algún país de ahí del mundo con el doctor Niklas Blank, alguien de quien aprendimos mucho y que siempre nos comentaba también todas estas cosas. Entonces la alimentación que podía ser mixta, con dieta un 25% y ingestas diarias del 3,57%. Dentro de estos grupos vimos que nuestros pacientes era muy importante considerar también, no a todos los pacientes le vamos a preguntar con quién vive, qué hace, pero sí también preguntar a veces la ingesta, cuando tenemos este tipo de problemas. O sea que no es tanta las caries que vemos, sino los desgastes. Bueno, hasta la próxima. Siempre hablo de los cambios porque está todo relacionado. Y especialmente en la salud, en los médicos. A partir de los años 70, los médicos empezaron a tener un cambio fundamental. Y presta atención, porque en esos cambios no solamente estuvieron los médicos, sino nosotros. El doctor Eduardo Taboada, que es de AMRA, te va a ir explicando a partir de estos micros, qué pasa en los años 70, qué pasa en los años 80, en los 90, cómo se fue formando el sindicalismo médico y qué pasaba con nosotros, los pacientes. Nosotros, evidentemente, tiene que ver con el transcurso y la evolución que van sufriendo la práctica médica. Es decir, nosotros somos habitual a hablar de gremialismo médico, más que de sindicalismo. Gremialismo, ¿por qué? Porque nucleaba todo aquello de la misma profesión y de defender sus derechos. Esto ya se inicia con la creación de la Asociación Médica de Rosario, que Invaldi fue uno de sus fundadores. Claro, antes estaban las mutuales con el Hospital Garibaldi, ¿cierto? Es decir, eran las de profesiones o a veces, digamos, más que todo según los inmigrantes, ¿no? El español, el italiano, el británico, el israelita. Eran ese tipo de inicio. Exactamente. Entonces surgen las mutuales, pero en realidad lo que surge como obra social propiamente dicho, ¿cierto? Empieza en los años 70. En aquel entonces existía el Instituto Bancario, siempre estuvo el bancario, existía INMA con doble M, que después se transformó en OSECAC, eran los mercantiles,
y DOSME, que después se transformó en OSPLA, que eran los docentes. Y después, bueno, después aparecieron las obras sociales sindicales, por supuesto, y las obras sociales generales de instituciones como el de obra social del Ejército, el IOSE, todo ese tipo de obra social de los ministerios. Bueno, entonces, ¿qué sucede? Se crea un gran cambio y se sacude, como quien dice, el avispero con el tema de la obra social, porque se acababa la medicina liberal. Entonces surge un poco en la intermediación. Tuvimos asamblea, yo era recién recibido, hubo asamblea, yo participaba de la asamblea, pero no me llamaba la atención porque yo vengo de un pueblo en el que el único sindicato era el de estibadores, nosotros somos los hombreadores de bolsa, y el sindicato, tal nido de rata, daba trabajo. El mismo sindicato era el que se encargaba de ordenar el trabajo del hombreador de bolsa, del estibador. Bueno, llegamos acá y bueno, vimos que la Asociación Médica Rosario, que era y la Federación Médica que lo nucleaba, evidentemente eran dadores de trabajo, porque así empezaron a crear la bolsa de trabajo. Es decir, que a mí me pareció que era lo mismo. De cualquier manera, evidentemente, se transformaba en eso. Pero ¿qué pasa? ¿Qué sucede? Con el correr del tiempo, bueno, no hubo problema porque había una pseudo paritaria. Pseudo paritaria, digo, ¿por qué? Porque se reunían las clínicas y sanatorios, los representantes de clínicas y sanatorios, que se llama Confectifa, los de odontólogos, los médicos, con la CONRA, con el Estado, y fijaban los aranceles. Un arancel con un nomenclador, estaba todo bien establecido. Es decir, los años 70 transcurrieron en ese proceso y de esa manera, pero después de que tuvimos el golpe militar, surge la democracia. Con la democracia empezamos a tener muy bien limitados 3 subsectores en la práctica médica, digamos, o en la atención médica, de cualquier punto de vista que se vea, del lado del paciente o del lado del médico. Teníamos el subsector público, que siempre se mantuvo, el subsector de las obras sociales y el subsector privado. ¿El privado a qué nos referimos? Nos referimos fundamentalmente, el privado, a los hospitales privados, sanatorios, clínicas, con su médico de guardia, y por supuesto surge una nueva instancia que son las emergencias. Que eso también van a cambiar el perfil de la atención médica. Claro, y después, el de obras sociales, que nosotros tuvimos acá la gran exponente, la UOM, la carne y el ferroviario, que eran 3 monstruos y con mucha cantidad de médicos incorporados. Bueno, ahí no empieza a surgir el gran problema. Ya estamos hablando de los 80. De los 80, claro. Ahí ya nos surge otro problema. Es decir, ¿cómo representaban los médicos que trabajan en la UOM? Es decir, la UOM afiliaba a su médico al sindicato que le daba el trabajo. Es decir, eran patrones y eran los representantes. Tuvimos nuestro inconveniente, nuestro debut, y bueno, pero nos empezamos a dar cuenta de que el reglamento, digamos, deportivo era distinto. Y el sindicalismo tenía una fuerte presencia. Sí, sí, te digo más, debutamos con el despido de unos delegados, porque nosotros dentro de la Asociación Médica intentamos reproducir un sindicato, pero símil sindicato, porque no teníamos personería gremial, que ahora viene esa otra historia, ¿no? Y evidentemente, una vez despidieron los delegados, por supuesto, fuimos al último piso de calle 3 de febrero, nos recibieron, con cierto, fue solamente 2 personas, el secretario general y yo era gremial en aquel momento. No, sí, Eugenio, y estaba, no, el primero era otro, Escalerandi. El primero fue Escalerandi, debutamos con Escalerandi y yo fui con el doctor Escarafía, que era el secretario general, fuimos, bueno. Y bueno, respetaron los delegados y lo reincorporaron, pero de cualquier manera, bueno, ahí nos dimos cuenta que estábamos en inferioridad de condiciones, es decir, nosotros jugábamos otro partido, no teníamos, es decir, nos respetaban en cuanto al hecho de que la institución era representativa en la ciudad, es decir, pero era, digamos, algo más social que formalmente sindical. Bueno, entonces ahí empezamos a ver que había lugares donde no podíamos sentarnos ya, ni a discutir las paritarias provinciales. Por ejemplo, nosotros, todos los sistemas nuestros de leyes están vinculados, el salario, al de la gente tanto municipal como provincial, es decir, se divide por 39, era el aumento que recibía, digamos, UPC en las paritarias se lo trasladaban a nosotros. Es decir, que nosotros no éramos convidados de piedra, y si en una de esas no nos convidábamos, sí, en una de esas no nos convidábamos ni perdíamos. Bueno, en ese entonces ya empezamos a ver, tuvo una gran dimensión la Secretaría Gremial, se sucedieron varios médicos, me sucedió el doctor Gerardo García, después, bueno,
y después falleció, bueno, una serie de situaciones hicieron que, bueno, de cualquier manera, hasta que en la época que estaba el doctor Toloy, que era representante de los médicos de PAMI, porque claro, porque cuando, ¿quién era lo que más pesaba? Es decir, las obras sociales en general están un poco dominadas por el patrón, era muy difícil, como dijimos recién, la UON, el mismo ferroviario, el mismo la carne, tenía su propio esquema y era muy difícil ingresar como una fuerza digamos, de negociación. En el PAMI no tanto, porque el PAMI es más político, entonces sí entramos a discutir, a trasladarnos, pero nos dimos cuenta que nosotros no teníamos la chapa, la matrícula de sindicalista. Empezamos a concurrir a Santa Fe, digo, a Avellaneda, con el doctor Toloy, a ver qué se podía avanzar. Claro, porque en Avellaneda encontraron la posibilidad de hacer un sindicato, cosa que nosotros chocábamos siempre con el Rosario, de que tenemos los independientes, los autónomos dentro de la asociación médica. Esa asociación médica no la podíamos transformar en sindicato porque dejábamos afuera a los otros médicos. En cambio, en Avellaneda encontraron hacer un sindicato paralelo que se llamó ADEMA, la Asociación de Médicos de Avellaneda. Y fuimos a ver cómo lo habían hecho. Vinimos con esa iniciativa y bueno, llegamos acá y bueno, se intentó también, era muy difícil, pero siempre manejándonos por donde nos desarrollábamos nosotros laboralmente. Es decir, la provincia, en el caso mío, y en el PAMI también, yo trabajaba en el PAMI 1, y el doctor Toloy como médico de cabecera. Es decir, sobre ese margen empezamos a tener gente que empezara a nuclear y ver qué sucede. El aceite de girasol orgánico Madre Sabina, variedad altoleico, se elabora mediante primera presión en frío. De esta forma se convierte en un alimento esencial que aporta nutrientes imprescindibles para la recomposición celular, como la vitamina E, el omega 3 y el omega 9, entre otros. Expresamos en nuestro producto el sentir y el hacer, conciencia de unidad y respeto en cada acción. Hostería Valle Azul, ambiente familiar, abierto todo el año. Avenida de los Pescadores 334, teléfono 03546 497 815. Hostería Valle Azul, Villa del Dique, Valle de Calamuchita, Córdoba. Hay una línea que une lo que sos y lo que podés ser. Aprovecha todo tu potencial con los múltiples beneficios de Spiruline en una vida equilibrada y saludable. Ya llegamos al final del Valor de Vivir. Gracias por acompañarme en un nuevo año. Gracias por estar. Espero que tengamos un año más pacífico. Te veo el domingo a las 8 de la mañana con mate, bizcachitos y el valor de vivir. Gracias.